Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente un saludo cordial para cada uno de ustedes y también para los que de manera sincrónica van a estar oyendo la enseñanza del día de hoy. No puedo dejar de manifestar mi gratitud al Señor porque su presencia en medio de la alabanza es evidente. Yo creo que usted también confirma esto, que a pesar de la distancia, a pesar de tantas limitaciones que hoy día tenemos, el Señor es fiel y es poderoso para ministrar nuestras vidas por sobre cualquier impedimento y aún en medio de cualquier situación. Le voy a pedir a mi esposa que por favor comparta pantalla, porque hay un material que quiero que ustedes puedan ver para estar apoyándonos en la exposición del día de hoy. Por ahí está ya apareciendo. Ya, muchas gracias. Bueno, como ustedes recordarán muy bien, eso yo lo doy por hecho, hemos estado hablando del propósito de la Iglesia Universal, como está allí compartida la pantalla, o el propósito de la Iglesia local vendría siendo el mismo por esta unanimidad que existe, porque la Iglesia en definitiva una es, una es. La siguiente lámina, por favor, eh, nos muestra algo que queremos recordar y que por lo menos a este relator le interesa muchísimo que no perdamos de vista que este es un estudio que tiene varias, en definitiva es una serie, ¿ya? Una serie y que tiene 13 puntos, ¿ya? Así ha sido planificado. Eventualmente se podrá agregar uno o dos más, pero hoy día estamos en el punto 2, ¿ya? El punto uno fue la constitución o el fundamento de la iglesia, y estamos apenas en el punto 2 que dice relación con el propósito de la iglesia. Ya es un largo camino. Desde ya reiteramos la invitación y por favor no perder de vista que, como dice la lámina que sigue, por favor, eh, toda esta temática es como si fuera un rompecabezas, ¿ya? Son 13 puntos que están entrelazados. Por lo tanto, de manera insistente, decimos que por favor no perdamos de vista esto. Son temas, como dice la lámina, que están interrelacionados, son temas que son interdependientes, que se explican y se complementan entre sí. Ustedes en algún momento les llamará la atención que, por ejemplo, hoy día estamos hablando del propósito de la iglesia, vamos a tomar algunos elementos del fundamento. Cuando estemos viendo el tema número 8, el hermano o la hermana eventualmente va a citar el tema número 4. Entonces es súper importante, de verdad, yo me tomo estos segundos para recordarles que tenemos que tener esta mirada holística, esta mirada integral y no una mirada fragmentada, por favor. La siguiente lámina también recuerda una cuestión central que tiene que ver con el enfoque correcto, ¿ya? Esto no es como estar aprendiendo matemáticas o ciencias. Aquí estamos estudiando o revisando un tema que nos golpea de manera directa, ¿ya? Entonces nosotros no podemos aproximarnos a esta enseñanza como si fuéramos un tercero externo que no tiene parte en este asunto, ¿ya? Por el contrario, somos miembros, estamos insertados o injertados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no podemos mirar esto desde la galería, ¿ya? Tenemos que mirarlo desde adentro. Por eso estas imágenes de donde de alguna manera se bosqueja que estamos todos comprometidos, que estamos todos involucrados. Por lo tanto, tenemos que acusar recibo, ¿ya? De verdad, hermanos, es la invitación que por lo menos los hermanos que estamos coordinando o exponiendo el tema, hemos reforzado y lo vamos a seguir repitiendo. La siguiente lámina que viene tiene un recordatorio. Había una tarea, ¿ya? Había una tarea, entonces vamos a empezar de manera muy políticamente correcta y vamos a preguntar si alguien que haya hecho la tarea
quiere compartir los resultados de su tarea. A la una, Yo, Carlito. hermano Sebastián, por favor, nos recuerda cuál era la tarea y nos comenta su respuesta, por favor. Sí, la tarea era no saber o no conocer él o los propósitos de la iglesia es un problema. Y había que preguntar, o sea, había que responder la pregunta que ¿por qué es un problema? El Adelante. no conocer el propósito de la iglesia. Perfecto. Entonces, yo anoté lo siguiente, dice. Es que si uno, mi pensamiento es que si uno se denomina cristiano o hijo del Señor, es parte de la iglesia. Siendo esta la primicia, debiésemos conocer cuál es el propósito de la iglesia, ya que como todos somos parte de ella, debemos contribuir al propósito de esta. Al no conocer este propósito, estamos estancados en cuanto a lo que Dios tiene definido para su iglesia y ocupa otros recursos, teniendo en cuenta de que la obra del Señor no se detiene. Eso, hermano. Muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias, hermano. Eh, otra, otra respuesta. Amor, si puedes, por favor, dejar de compartir pantalla un momento para dar este espacio y poder vernos mejor. Después volvemos al Power. Gracias. ¿Otra respuesta? ¿Algún voluntario? Hermano Omar, no esperaba menos de usted. Paso palabra. Gracias, hermano. Bueno, yo me aboqué, según la respuesta, a lo que nos enseñaste ese día martes, ¿ya? Y como dice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es un problema? Lo que escribí yo es lo siguiente. No saberlo nos llevaría a no tener un objetivo claro de lo que hacemos dentro de la iglesia. No habría un orden ni una dirección, por lo tanto, no tendríamos motivación. Eso es mi humilde aporte. Muy bien, hermano Omar, igual que el Seba, muchísimas gracias. Yo veo un común denominador que ustedes abordan su respuesta haciendo mención a un acto personal y también a una mirada colectiva. Y ambos destacan lo negativo que sería no conocer el propósito en cuanto al desempeño, a la motivación, al rendimiento. Yo por lo menos considero que son muy buenas las respuestas. Una más, por favor. ¿Alguna hermana? Hermana Silvita, tiene la palabra. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo tengo acá una respuesta, no sé si está bien, pero es lo que dice, no saber o no conocer el propósito de la iglesia es un gran problema, porque sin tener claridad sobre esto, el congregarse y participar en el cuerpo de Cristo no tendría el sentido completo que en realidad tiene. El de ser la esposa del Cordero, el evangelizar y predicar a Cristo lo podría hacer cualquier otra entidad o persona independientemente, ya que la iglesia ahí no sería necesaria y no seríamos el rebaño de buen pastor. Y si dice, bueno, aquí puse ya, sino que cada uno sería un individuo independiente de todos los demás hermanos y caminaría en el Evangelio solo como le pareciera a él, sin tener el consejo, la guía o el apoyo de los miembros de la iglesia en la fe. Y eso claramente no funciona. Por lo tanto, como último puse acá, eh, en estar apartado del propósito de la iglesia es no cumplir la voluntad de Dios, no cumplir sus diseños, no ser un cuerpo completo con todos sus miembros. Eso, hermanos. Muchas gracias, hermana. Estoy tentado a dejar que usted continúe con el estudio y yo hacerme un lado, pero estoy comprometido a hacerlo yo, así que voy a seguir. Pero mire, muy buena su respuesta, en mi opinión. Yo quiero destacar dos elementos que me parecieron muy interesantes de su respuesta. El primero es que si no entendiéramos el propósito de la iglesia, estaríamos haciendo actos litúrgicos sin sentido. O sea, podríamos orar, podríamos adorar, podríamos predicar, como dice usted, pero sin un sentido, sin una comprensión, lo que sería algo nefasto. Y también destaco otra cosa, lo que de su verdadero ensayo que hizo, estaríamos como de manera independiente en un sentido negativo, como islas, cada uno con su tema, cada loco con su tema, dice el dicho, ¿cierto? Y eso
claramente atentaría contra la esencia de la iglesia, que es este sentido de cuerpo. Así que muchas gracias. Escucho. Ah, ya, ahora sí. No sé si alguien más, yo ya me doy por pagado como relator con tres respuestas, pero no sé si alguien más quiere agregar algo como para que no se quede con las palabras en la boca, sino a la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias, hermanos. Amor, si podemos volver, por favor, al Power para retomar el rumbo, o no el rumbo, pero retomar el tema con lo que para hoy día está planificado. Gracias. La siguiente. Bueno, yo había anotado un resumen, lo voy a ver de manera súper rápida. Dijimos al comienzo, en la pregunta 1, yo les dije que había estructurado, esta exposición en preguntas. La primera es, ¿qué es un propósito? Dijimos un objetivo, un blanco, una meta, algo que debemos perseguir, algo para lo que debemos trabajar y destinar recursos. Los propósitos se cumplen trabajando y destinando recursos. Un motivo, un sentido, recordaba la hermana Silvita muy bien, una razón de ser, resumiendo un poquito lo que hablamos la semana pasada. Y la pregunta desafiante, que fue la pregunta número 2, ¿de qué sirve tener un propósito? Bueno, un propósito nos alinea, nos motiva, nos da identidad, decía una hermana la semana pasada, nos ponemos la camiseta, ¿cierto? Nos da sentido, en el mundo organizacional se ocupan estos términos, sentido de membresía y pertenencia. Se procura que una organización, por ejemplo, tenga alto esto, y la iglesia así debiera ser también, con mucho sentido de membresía y mucho sentido de pertenencia. Un propósito nos alinea en los momentos difíciles, un propósito fortalece la unidad, y mire, esto es súper importante, valga la redundancia, nos centra en lo importante, que es lo que tenemos en común, un propósito, y deja de lado, y nos permite dejar de lado nuestras diferencias que son menores, porque nuestras diferencias que existen son menores al lado del gran propósito, y nos permiten dejarlas de lado. Cuando miramos el propósito, que es el propósito mayor, los propósitos que ha fijado el Señor, nuestras diferencias, hermanos, que no podemos tapar el sol con un dedo, existen, pero permítame decirle que su diferencia conmigo o mi diferencia con usted, al lado del magnánimo propósito del Señor, es marginal, es despreciable. No, lo ponemos en la balanza y el propósito o los propósitos del Señor son mucho más grandes. O el propósito, para que sirva, dice la lámina, tiene que ser conocido por los involucrados. Creo que Sebastián desarrollaba un poco esta idea. Por eso, cuando entramos a nuestros trabajos, no sé si ustedes se acordarán, hay un proceso que se llama proceso de inducción, donde a uno lo tratan de sumergir en los intereses corporativos. Acá es relativamente similar. Nosotros ingresamos al cuerpo de Cristo y tenemos que compenetrarnos en lo que el cuerpo de Cristo persigue. Estamos claros que mucha de esta obra, o toda esta obra, es algo sobrenatural, la unidad que provoca el Espíritu, la revelación de su palabra, pero eso no quita que nosotros, como hermanos que ya estamos caminando, debemos orientar y enseñar, dice la palabra, todas las cosas a los que se van añadiendo, y enseñar, dice la Escritura, todo el consejo de Dios a los que se van añadiendo y a los que estamos caminando también. Ninguno de nosotros conoce todo el consejo de Dios a tal punto que no requiera ser enseñado. Todos necesitamos ser sumergidos en la palabra del Señor. Y por último, en este resumen, tener un propósito, creo que decía el hermano Omar o alguno de los hermanos, nos da gozo, nos motiva cuando estamos haciendo la tarea conforme a Él. Cuando vayamos avanzando en esta exposición, nos vamos a dar cuenta que cuando hemos cumplido los propósitos, los objetivos, nos abrazamos con los hermanos y decimos, lo hicimos. Hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer y nos gozamos en eso, nos alegra, nos motiva a seguir adelante. Bueno, quería recordar esto de manera muy resumida, pero creo que significativa. Lo breve no quita lo significativo, para que lo podamos
rumiar, para que lo podamos meditar, hermanos. Y antes de pasar a la otra lámina, si vamos a venir martes tras martes a oír y durante la semana nos olvidamos y no reflexionamos, no meditamos, creo que la utilidad que nos va a reportar esta enseñanza no va a ser tan grande como la que pudiéramos obtener si estamos orando al Señor, estamos en comunión con Él, estamos pensando en estas cosas. Bueno, el resumen está hecho. Vamos a la siguiente lámina. La pregunta número 3. Son 5, ¿ya? Son 5. La pregunta número 3. Yo creo que vamos a ir avanzando con lentitud que se requiera. Vamos a ir, si usted quiere me interrumpe. La idea es que podamos ir progresando todos en conjunto. ¿Por qué la iglesia tiene un propósito? Esa es la pregunta que quiero colocar sobre el tapete para que podamos tratar de responder el día de hoy. Antes de avanzar a la otra lámina, quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué la iglesia tiene un propósito? Bueno, porque Dios ha fijado un propósito o los propósitos de la iglesia que vamos a ver. Dios es perfecto. Él es el Señor. Él es el Rey. Es el gobernador, es el director. Director quiere decir el que dirige. Él dirige la iglesia. Y Él, haciendo uso de sus facultades, porque dijimos que la semana pasada que no cualquiera puede fijar propósitos, sino aquel que tiene las facultades para hacerlo, en este caso Dios. Él ha fijado un propósito, ha fijado un plan, un camino, una ruta que debemos caminar para seguir este propósito, ¿ya? La lámina que viene a continuación fija una idea fundamental para responder esta pregunta. La iglesia tiene un propósito dada su naturaleza. O si lo decimos de otra manera, la iglesia, porque es iglesia, tiene un propósito. Y este propósito es afín con lo que ella es, con lo que la iglesia es, ¿ya? La iglesia tiene un propósito que está atado, está amarrado a su esencia, a su sustancia, ¿ya? Pero, hermanos, alerta, alarma, pero si no se entiende o no se comprende qué es la iglesia o cuál es su naturaleza, mucho menos se podrá comprender su propósito, ¿ya? Entonces, si ustedes miran la oración que está compartida, yo lo que les estoy planteando es que para poder responder esta pregunta, tenemos que empezar según esta frase de atrás para adelante. O sea, tenemos que tratar de comprender primero cuál es la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, para comprender su propósito, porque su propósito está amarrado a su naturaleza. Mire, escucha esto. Si se malentiende qué es la iglesia, entonces, por consecuencia, habrá una comprensión errada de su propósito. Por ejemplo, ejemplos malos, ejemplos negativos, ejemplos errados. Si la iglesia fuera un edificio, entonces alguien podría decir, el propósito es embellecer este edificio, mantener este edificio, construir o mejorar este edificio. ¿Ya? Por eso yo digo que el propósito está atado a su naturaleza. Si la iglesia fuera, por ejemplo, un tipo de club social, entonces el propósito sería hacer amistades, buscar una pareja, buscar un amigo, pero la iglesia no es un club social. Si la iglesia fuera una especie de tranquilizante, entonces el propósito será ir a buscar domingo tras domingo algo de sosiego, algo de tranquilidad,
y nada más. Yo sé que usted piensa al oír esto, claro, estas cosas la iglesia no lo es, pero en la práctica, para muchos, la iglesia es un tranquilizante porque van, domingo tras domingo a buscar algo de sosiego. Para muchos la iglesia sí es algo como un club social porque van a hacer vida social, pero eso no es la iglesia. Por último, otro ejemplo, si la iglesia fuera un lugar de instrucción, como les decía yo que no podemos venir aquí como quien va al aula de clases, iríamos a doctorarnos en Biblia o a ilustrarnos en la Biblia solamente. Pero la iglesia no es esto. No es esto. Avancemos, por favor, la lámina. La que sigue, porque eso es lo que acabo de comentar. Y acudimos, como muchos lo hacen y de manera correcta, a un término griego para entender qué es la iglesia. Esta palabra griega, eclesia o eclesía, significa literalmente asamblea, conjunto, volvamos atrás por favor, eclesia, tengamos a la vista el concepto eclesia solamente, significa literalmente asamblea, grupo de personas reunidas. Eso era por lo menos lo que yo sabía hasta antes de preparar este estudio. Y por lo que entiendo, haciendo memoria de algunas de las conversaciones que hemos tenido, conversaciones de pasillo, conversaciones informales, varios de ustedes, muchos o quizás todos, entendían este alcance del concepto. Inclusive podíamos agregar que un poquito de historia, en el siglo V a.C., este término se usaba principalmente con fines políticos para referirse a la asamblea plenaria de ciudadanos que, haciendo ejercicio de sus derechos, se reunían para discutir y aprobar leyes, para discutir la res pública o la cosa pública, cuentan los libros de historia, la eclesia, ¿ya? Una especie de ejercicio democrático, en definitiva, solamente un grupo de personas. Pero, hermanos, y yo doy gracias al Señor porque escarbando un poquito más, me encontré con otras cosas bastante interesantes y de mucha bendición. Cuando descomponemos este concepto griego, eclesia o eclesía, nos vamos a encontrar, y si usted quiere, haga el ejercicio, ponga en duda mi palabra y vaya a la raíz etimológica y se va a encontrar con que eclesia es una palabra compuesta. Ek es como si usted partiera este concepto por la mitad en ek y kaleo, ¿ya? Ek significa fuera de y kaleo significa llamar, ¿ya? Repito, ek significa fuera de y kaleo significa llamar. Por lo tanto, haciendo un ejercicio analítico del concepto, de manera plausible y confiable, podríamos decir que eclesia no solo es un grupo de personas, como dice la primera aproximación más sencilla, sino que en una segunda aproximación más profunda, haciendo esta separación etimológica, significa grupo de personas que han sido llamadas afuera. Hermano, y permítame confesar que cuando encontré esta aproximación conceptual, yo dije amén, porque yo soy parte de ese grupo de personas que han sido llamados hacia afuera. No es solo un grupo de personas, como dice la primera aproximación, sino que es un grupo de personas que han sido llamados, que han sido convocados, que alguien los citó, que alguien los llamó y los llamó hacia afuera.
Yo no sé si a usted le está haciendo sentido esto, pero yo, hermanos, estaba en las tinieblas. Yo estaba en las más oscuras tinieblas y alguien me llamó hacia afuera, desde las tinieblas. Y yo creo, hermano, que usted tiene la misma historia, tiene el mismo presente. Usted estaba en las tinieblas y alguien lo convocó desde las tinieblas hacia afuera, hacia un nuevo grupo. Y este nuevo grupo de convocados desde las tinieblas y ahora insertados en la luz es la iglesia. Ese es usted, ese soy yo. Yo bendigo al Señor, hermano. Yo sé que es un estudio, pero no puedo dejar de manifestar mi alegría porque la iglesia no es un grupo de personas que por iniciativa propia o de mutuo propio nos convocamos y nos juntamos, sino que nos llamaron hacia afuera de manera personalísima. ¿Sabe lo que significa de manera personalísima? De manera nominal, con su nombre, de manera individual. Omar Sánchez, Ana Poblete, Sebastián Cortés, Carlos Novoa, Claudio Berrío nos llamaron hacia afuera y nos convocaron y alguien constituyó la iglesia. Por lo tanto, cuando decimos que necesitamos entender la esencia, la naturaleza de la iglesia, echamos mano a esta aproximación conceptual. La iglesia es un grupo de mujeres y de hombres que fueron convocados, llamados hacia afuera por alguien que tenía la autoridad. Hermanos, por alguien que tenía la autoridad para convocarlos. Hermano, disculpe si me salgo un poco del formato del estudio, pero mi corazón arde en este momento porque fuimos llamados de las tinieblas y nos agruparon, nos conformaron, nos constituyeron. Ahora, al insertar este concepto para entender la esencia y la naturaleza de la iglesia, podemos consignar con propiedad y con fe que la iglesia es un grupo de personas que han sido llamados hacia afuera de las tinieblas, para ser insertados, para ser colocados de manera legal, de manera por medio de un decreto divino en el reino de Dios, como miembros de su cuerpo y como sacerdotes que ejercemos la función sacerdotal. Esto es anunciar y proclamar las virtudes ¿de quién? Hermanos, del que nos convocó. Porque cuando usted y yo fuimos llamados y nos convocaron, nosotros no vinimos, hermanos, como cuando nos llaman a cualquier cosa. En el momento en el que estábamos siendo convocados, nuestros ojos estaban siendo abiertos, nuestras cadenas estaban siendo cortadas, nuestros nombres estaban siendo registrados en el libro de la vida. Donde no había vida, empezó a haber vida. Donde no había agua, comenzó a correr agua y a saltar para vida eterna. Donde había amargura, empezó a haber gozo. Donde había tristeza, silicio y quebranto, empezó a haber un gozo, como un becerro salta en la manada. Hermano, por lo tanto, no es que nos convocaron nomás, sino que algo pasó, algo glorioso. Por lo tanto, cuando salimos de las tinieblas y fuimos colocados en el reino de la luz, empezamos a ejercer esta función sacerdotal que de manera colectiva desempeñamos como iglesia, y empezamos a anunciar, a proclamar a aquel que hizo esto glorioso. ¿Qué es esto glorioso? Sacarnos de las tinieblas y colocarnos en el reino de la luz, colocarnos en la iglesia. Por lo tanto, empezamos a hacer, sin que nadie nos lo enseñara con profundidad teológica, bíblica, literaria, si ustedes quieren, empezamos a hacer algo de manera natural y espontánea. Alguien abrió su micrófono, que lo cierre, por favor. Empezamos a hacer algo de manera natural y espontánea. Esto, hermanos, a glorificar a Dios. A glorificar a Dios. Hermano, cuando nosotros creímos y recibimos, y según el libro de Juan, capítulo 1,
nacimos de nuevo y no de sangre, ni de varón, ni de voluntad humana, sino de Dios. Nadie nos dijo que glorificáramos a Dios, pero nuestro espíritu, que había recibido vida, empezó a glorificar a Dios. ¿Se acuerda de ese momento, no? Y desde ahí, gloria al Señor, nunca hemos dejado de hacerlo. Nunca hemos dejado de glorificar a Dios. Nunca. Hay otro micrófono abierto, hermanos, por favor, si lo pueden mantener cerrado. Empezamos a glorificar a Dios. Producto de esta experiencia, porque no es solo que nos convocaron, yo creo que usted me entiende, no es solo que ven para acá, no, nos convocaron y algo glorioso pasó. Por lo tanto, empezamos a glorificar a Dios. Y he ahí, hermano, desde ese momento, se colocó en nuestros corazones una marca, un sello de fuego, como en el campo, ¿cierto? Los animales. Se grabó algo, el objetivo mayor. Lo vamos a ver, pero lo adelanto. El objetivo mayor, glorificar a Dios. Dar gloria a Dios por el resto de nuestras vidas. Honrar su nombre. Antes de la conversión hacíamos lo contrario. Negábamos el nombre de Dios, basureábamos el nombre de Dios, despreciábamos el nombre de Dios. Pero desde la regeneración fuimos capacitados y habilitados para adorarle. ¿Por un rato? No, ¿cierto? Haga así, ¿cierto? ¿Por un rato? No. ¿Por los momentos alegres? No. ¿Hasta el último día de nuestra vida? No, hermano. No, no, no hasta el último día de nuestra vida. De ahí para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Los pillé, ¿eh? No hasta el último suspiro de vida. Para toda la eternidad. Hermano, ahí se clavó en nuestros corazones un propósito. Un propósito, adorarlo, honrarlo. Avancemos, por favor. 2 láminas, porque esa la vamos a compartir en lo que acabo de comentar. Pero ustedes, 1 de Pedro 2:9, según la versión Dios habla hoy, pero ustedes, la iglesia, son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermano, hasta ahí podríamos hacer un estudio bíblico de lo que significa cada uno de esos conceptos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Y esto es así para que ustedes lo sepan nomás. No. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó, ¿se acuerda de la definición de iglesia o no? El cual los convocó para salir afuera. ¿De dónde? De la oscuridad. Y para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar y proclamar? ¿Y por qué tenemos que glorificar a Dios según este texto? Bueno, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos metió, aleluya, en el reino de la luz, porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos, porque antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. O sea, tenemos que glorificarle, tenemos que cantarle, tenemos que orar, tenemos que anunciar esto, hermanos. Esto es nuestra máxima prioridad. Yo sé, hermanos, y lo sé porque a mí también me pasa, que a veces en este mundo terrenal, como que nos queremos desenfocar de este propósito. Los problemas, las aflicciones, nuestra carne que aún todavía no es glorificada. Pero yo quiero recordarle, hermano, este es el propósito. O uno de los propósitos por los cuales fuimos llamados. Entonces,
anunciar sus maravillas, proclamar la gloria de Dios, rendirle gloria a Él y solo a Él. Es un propósito plural para todos los sacerdotes. ¿Habemos sacerdotes aquí? ¿Y sacerdotisas? Sí. Tenemos que adorarle. Tenemos que anunciar sus maravillas. Al parecer, y lo digo de manera retórica, usted piénselo, al parecer, hermanos, parece que este fuera el propósito mayor. Alguno me dirá de manera correcta, e inclusive interpelando a este expositor, perdón. Pero hermano, ¿y evangelizar no es acaso un propósito? Y yo le voy a decir, sí, hermano, pero tranqui. Solo le voy a preguntar algo. ¿Acaso no evangelizamos para la gloria de Dios? ¿O lo hacemos para autorrealizarnos? ¿O lo hacemos porque nos sentimos bien? ¿O para salvar a alguien? Si ese se salva, ¿acaso no es para la gloria de Dios? Alguien me dirá, nuevamente interpelándome, duramente, usted sabe que lo digo para graficarlo, ¿cierto? Pero hermano, ¿acaso servir unos a otros no es el propósito de la iglesia? Y yo le voy a contestar de manera directa, ¿acaso no servimos al hermano con amor, pero para glorificar a Dios? ¿O usted sirve al hermano porque el hermano es el centro del universo? No. Si servimos al hermano, es para adorarlo a Él, porque Él es el centro. Usted me dirá, pero si el propósito de la iglesia es enseñar la doctrina, es enseñar la palabra. Y usted sabe lo que yo le voy a responder. ¿Acaso no predicamos? Hermano Víctor, los que predicamos, ¿acaso no predicamos para adorarlo a Él? Porque la palabra y la predicación lo glorifica a Él. El mensaje habla de Él. Y podríamos seguir. Hermanos, todo, una ofrenda, un diezmo, un servicio, piense lo que usted quiera, debe ser para la gloria, hermano, del que es el dueño absoluto y exclusivo de toda la gloria. Y aquel que desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura tendrá toda la gloria. Si esta reunión no es para su gloria, tenemos que arrepentirnos ahora mismo. Si yo no estoy enseñando esto para su gloria, debo arrepentirme. Hermano, y podríamos hacer una prueba de consistencia, ¿cierto? Y nuestro trabajo, si no es para su gloria, debemos dejar de hacerlo. Y el almuerzo que vamos a preparar, si no es para su gloria, el almuerzo, podría decir una hermana, si me lo permiten, bueno, es para alimentar y cuidar a mi familia, bueno, y hacer esa función. ¿No es acaso parte del diseño? Y si estamos cumpliendo ese diseño, ¿acaso no estamos glorificándolo a Él? Hermano, mi corazón, yo sé que el suyo también, recibe este mensaje, porque Él es el centro. Él es la máxima autoridad. Y no puedo dejar de decir esto. Si usted o yo, Dios nos libre, dejáramos de darle la gloria, ni un ápice, ni un épsilon, ni una coma de su gloria eterna se mueve. Él sigue teniendo toda la gloria. Por eso Dios nos libre y nos permita ser parte de este mandato eterno y glorioso. Efesios
3:21 que está ahí adelante o frente a sus ojos. A Él sea gloria. ¿Dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús. Porque la iglesia y Cristo uno son. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, bendito sea el Señor. Bendito el Señor de toda gloria. Entonces, para terminar esta pregunta 3, la iglesia tiene un propósito que está íntimamente entrelazado o ligado con su naturaleza. Y nuestra naturaleza tiene que ver con eclesia o eclesía, los llamados hacia afuera. Hermano, cuando hoy día cierre sus ojos para dormir, acuérdese que a usted lo llamó el Dios de los cielos, el Dios del universo. Yo sé que muchos a veces esperamos que nos llamen de instancias terrenales, de un trabajo, de una universidad, no sé, de lo que usted quiera, de una beca, no sé, el esposo, la esposa. Y a veces estos llamados no llegan. Pero hubo un llamado que llegó. Dios nos llamó. Aleluya, hermano. A mí, Dios nos permita ir comprendiendo con mayor profundidad y alcance lo que significa esto. El Dios del universo, el que no nos necesita para nada, porque Él lo tiene todo, nos llamó y nos metió, ¿dónde? En su iglesia. En su iglesia. Y no como un agente distinto, ¿cierto? No como un parásito, no como alguien que como un prosélito, decíamos tiempo atrás, que tiene otra naturaleza, ¿cierto? No como una prótesis, sino que nos regeneró, nos transformó, nos hizo nacer de nuevo porque no teníamos arreglo. No podían parcharnos, nos hizo nacer de nuevo. Ya, como que tomé tintes de predicación. Volvamos al estudio, ¿ya? Volvamos al formato estudio. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Lámina siguiente. Creo que por la hora la vamos a dejar introducida, que los hermanos del equipo de exposición me perdonen, pero parece que voy a estar de nuevo acá el otro martes. Pregunta número 4. ¿Cuál es entonces el propósito o los propósitos de la iglesia? Esa pregunta creo que es la que sigue. Bueno, al revisar la escritura, ya algo adelantamos, encontramos varios propósitos. Y a continuación se realizará una propuesta de sistematización, indicando por consecuencia 3 afirmaciones, ¿ya? O 3 premisas, aunque no son taxativas. ¿Qué significa esto? Que pudiéramos agregar más cosas, ¿ya? Como las que traté de ejemplificar varias de ellas. Pero podemos decir que por lo menos existen 3 propósitos, objetivos, blancos, metas, dijimos al comienzo, todos sinónimos, que son los medulares, los basales, ¿ya? 1, no cabe duda alguna, rendir la gloria a Dios. 2, edificar a la iglesia. La iglesia tiene como propósito edificarse a sí misma. Y 3, evangelizar y alumbrar en el mundo y al mundo. Eventualmente este tercero lo pudiéramos desagregar y pudiéramos agregar otros. Por eso digo, esta lista o esta propuesta no es taxativa, pero sí algo quiero dejar en claro.
y creo que ya lo mencioné, pero lo voy a repetir de manera muy breve. Edificar a la iglesia es para la gloria de Dios. Evangelizar es para la gloria de Dios. Alumbrar es para la gloria de Dios. Por lo tanto, el objetivo o propósito matriz, lo vamos a ver en textos bíblicos, es rendir la gloria a Dios. Pero al respecto, debo hacer un alcance que es muy, muy, muy importante. Si entendiéramos el propósito mayor como rendir la gloria a Dios y lo miráramos con lógica humana, ¿ya? Lo miráramos con lógica humana, podríamos peligrosa y equivocadamente concluir que si nosotros no rendimos la gloria a Dios, el resultado esperado sería que Dios no tendría gloria. ¿Ya? Porque piensa en el siguiente ejemplo. Nos proponemos este objetivo, construir una casa. Pero si nosotros no construimos la casa, ¿qué es lo que pasaría? No habría casa. Un propósito terrenal aplicando lógica humana. O sea, el propósito es construir la casa. Si nosotros no vamos y construimos la casa en ese sitio, el resultado es que no va a haber casa. Ya. En este caso, con el propósito de rendir la gloria a Dios, tenemos que hacer la siguiente gran salvedad. Que si nosotros todos dejáramos de rendir la gloria a Dios, ya lo dijimos hace un rato, Dios, Él seguirá teniendo la misma gloria y no se moverá ni un pelo. ¿Ya? Me refiero a este grupo que estamos hoy día conectados para el ejemplo. Pero también es cierto que si miramos ahora la Iglesia Universal, por el hecho de ser iglesia, no puede y no quiere dejar de dar la gloria a Dios, porque iría contra su naturaleza. Por eso dijimos hace un rato que el propósito de la iglesia tiene que ver con su naturaleza. O dicho de otra manera, si la iglesia dejara de rendir la gloria a Dios, se autodestruiría, por decirlo de alguna manera, dejaría de ser iglesia. Es una default, error, contradicción. No puede ser, no existe, se indetermina, diría alguien matemático. No puede ser, ¿ya? Entonces, estos son los propósitos que por lo menos a la luz de este estudio vamos a ver. Ya, hermanos, llevo alrededor de 50 minutos hablando y es súper importante. Lo vamos a dejar hasta aquí. Amor, si puedes dejar de compartir pantalla, porque viene la última parte, que es súper importante, que es que podamos emitir algún comentario, alguna opinión, para que podamos complementar este mensaje. A ver, escribe algo aquí, Tevi, haciendo el primer aporte. Estamos también en el chat, en todos los medios, todos los canales. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermano, no sé si está cortado el texto o si puedes comentarlo para entender a qué te refieres, porque en primera instancia la verdad es que no entiendo muy bien el texto. Si es que puedes nomás, si no, seguimos. Hermanos, hola a todos. La razón de compartir ese versículo es a raíz de lo que compartía Carlos, de que la palabra iglesia etimológicamente se compone de dos palabras griegas, ek y kaleo. Y la iglesia son los llamados a salir fuera. Y son llamados a salir no solamente del mundo, sino llamados a seguir a Jesús y a darle la gloria a Él en todo. Entonces, por eso compartí ese verso donde el llamado es a seguir a Jesucristo, salir fuera de todo lo que tiene que ver con este mundo, pero con un propósito,
seguir al Señor Jesucristo, llevando su vituperio. Entonces, eso quería compartirle, hermano. Amén. Gracias, Tevi. Muchas gracias por la explicación. ¿Algún otro comentario? La semana pasada igual empezaron tímidos. Ya, a ver. Ya, hermano Víctor, tiene que poner el pecho a las balas. ¿Algún comentario? ¿Complementar con algo? Para que rompa el hielo. Bien, hermano, bueno, gracias al Señor. Tú estaba siguiendo muy atentamente la exposición y creo que es muy importante de hacer énfasis, aunque tú ya lo hiciste naturalmente, pero no está de más hacer énfasis justamente en nuestra condición, en nuestro estatus respecto de el mundo, respecto de lo que es lo natural, lo terrenal. ¿Ya? Es súper importante que no perdamos de vista nosotros esa perspectiva. ¿Ya? Somos también, y en algún momento lo iremos a decir, la iglesia es un cuerpo espiritual. Si bien es cierto, está compuesto por hombres de carne y hueso, pero tiene que ver con su naturaleza, con su esencia, es un cuerpo espiritual. Lo que hace está en función de lo espiritual, ¿ya? Hacia allá apunta, y por lo tanto es algo que nosotros no debemos perder de vista nunca, ¿ya? Así que, y eso está muy concordante con lo que con el énfasis que Carlos hacía respecto de que hemos sido sacados afuera, justamente de la corriente del mundo, de las tendencias del mundo, de la lógica del mundo, de la forma en que el mundo ve las cosas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y creo que, como dije, el ser un cuerpo espiritual nos aporta, nos ayuda para, como bien dice la Escritura, para saber dónde tenemos que poner la mira. ¿Ya? Como dijo Jesús, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Así que gracias a Carlos y que el Señor te bendiga, hermano. Gracias, hermano Víctor. Hermana Janet. Yo quiero darle las gracias a Dios por la palabra que nos edifica. Y con respecto a la gloria de Dios, estaba meditando mientras hablabas tú, Carlos, y yo como estar en la casa, porque uno dice, ¿dónde está mi puesto? ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y todo eso. Y mientras tú hablabas, yo meditaba, pues, y sí me hace sentido lo que tú dices de darle la gloria a Dios, porque a veces uno se enreda tanto como estar en la casa haciendo lo cotidiano, y todo lo que se refiere como hijo de Dios, uno le da la gloria a Dios, pues, y a veces la forma importa mucho, porque a veces uno no la hace de buena manera, las cosas que hace uno. No sé si me doy a entender. Lo cotidiano. Lo cotidiano. Pero nosotros no debemos tener dicotomía. Todo lo que hacemos tiene que darle la gloria a Dios y honrarlo, y de una actitud correcta, como para el Señor. Y ese también es una manera de glorificar al Señor, así que me hace sentido, me exhorta el Señor y me anima, porque siempre tiene que haber una actitud correcta de glorificar al Señor y amarlo de esa manera. Cuando yo estoy sirviendo a mi esposo, yo estoy amando y glorificando al Señor. Cuando yo estoy sirviendo a mis hijos, cuando estoy haciendo cualquier cosa, yo estoy honrando y glorificando al Señor. Tiene que ser una actitud correcta, no choreada, aburrida, enojada, porque a veces tendemos a hacer así, con una actitud incorrecta de hacer las cosas, y eso no es bueno ante los ojos de Dios, no estamos glorificándolo. Yo lo veo de esa manera, más puntual, más en la casa encerrada, pues Carlos, sí, uno está encerrado, todos estamos encerrados, pero increíblemente sí podemos darle la gloria al Señor todos los días. Yo lo veo en forma práctica. Así que eso. Carlos, disculpa, yo quiero recalcar ese punto porque me llegó mucho a mí de que todo lo que
hagamos debe ser para la honra del Señor, Amén. para la gloria de Dios. Y sí, la verdad es que donde estemos, hermano, no tan solo nuestro hogar, nuestro trabajo, donde estemos, sobre todo en la iglesia, con mayor razón, pero dice su palabra que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús, así que me quedó muy marcado eso de que todo, de repente uno se limita, no, pues, a ir a trabajar no le doy la gloria a Dios, pero gracias a Dios porque nos enseñan, gracias Carlitos. Gracias a usted, hermano. Súper buen punto. La dicotomía, a veces caemos en eso y de manera grosera, la verdad. Eh, Hermana Anita, creo que quiere hablar. Amén. Tiene la palabra. Hermano, la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida del Señor por estos tiempos que nos permite. Y la verdad es que yo hace rato que le pido al Señor porque me cuesta mucho de repente como entender, soy comporotito como tenemos nosotros, hay que explicar. Y verdad es que el Señor ha hablado, ha confrontado mi vida y doy gracias al Señor por ello, porque y eso yo, el anhelo de mi corazón es que sé que todos los días aprendemos y nadie está terminado. Y yo creo que hasta cuando el Señor venga ahí, vamos, el Señor todavía no va a faltar mucho. Y con respecto a lo que mis hermanos decían yo entiendo eso, porque por ejemplo uno misma como esposa, yo no puedo estar frente a la iglesia con los hermanos y ser de una forma amorosa, tierna y dentro de mi hogar poder ser un ogro, mostrar la cara bonita afuera, una dicotomía. Entonces no podría ser así. Y en todas las áreas, ya sea con cada una de las cosas, yo bendigo al Señor porque el Señor a uno me ha enseñado que todo es para el Señor, pero hay áreas que yo no las tenía claras. Y bendigo al Señor porque el Señor ha hablado a mi corazón y me ha quebrantado mi vida, porque yo me miro y a veces, hermano, yo hasta me he desvelado en la noche porque digo, Señor, no puedo en esto, yo lo vuelvo cometo este error de nuevo, lo hice de nuevo, Señor, y sufro por eso. Pero de ahí yo entiendo, digo, Señor, si puedo si puedo cambiar algo, no, o sea, no lo veo en mi persona como Ana María, no lo voy a cambiar nunca. Pero en Cristo, Señor, el que me llamó, el que cuando yo era ciega me dio vida, Él me va a capacitar. Él me va a facultar para poder conducirme como una mujer que profesa a Cristo y que tiene que vivir para la honra y la gloria de su nombre, para exaltar su nombre, para todo. En las pequeñas cosas. Y el Señor en su palabra dice que el que tiene negocio, por ejemplo, su pesa si está adulterada, no está honrando al Señor. Si frente a una situación de un cliente que atiende un cliente, viene un hombre airado, yo siempre con mi esposo conversamos eso y le digo, mi amor, la palabra del Señor dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Si el fulanito viene ofuscado, una respuesta mansa va a aplacar la ira. Entonces, el Señor así nos va enseñando, nos va capacitando para poder crecer a la estatura del Señor, que es lo que anhelamos. Hermano, quizás no me he explicado muy bien, me pongo muy nerviosa, pero es lo que mi corazón siente y lo que yo he entendido y le pido al Señor y le pido a ustedes que oren por mí porque mi cabeza me va a estallar. Que el Señor les bendiga, Carlito. Muchas bendiciones, hermano. Muy claro su comentario, hermana. Muchísimas gracias. Se entendió súper bien. Y muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más, hermano? Este espacio está Georgette. Y después la Eli. Y después la Tali. No, yo no escucho. No sé si soy yo solamente. ¿No se escucha? Que hable por mientras la Eli y mientras la Georgette. Vamos a comerciales. No, mientras la Georgette arregla. Les voy a pegar 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eli, tienes la palabra. Le comentaba aquí con mi esposo de que
no hablábamos, yo creo porque estábamos como masticando esta palabra y el Señor hablándonos. Y cambia un montón, me pasó exactamente lo mismo que en Playa Necita, que cambia la visión totalmente y nos motiva en todas las áreas de nuestra vida a que sea esta la visión, que es para su gloria. Entonces, eso me provocó, bueno, me confronta primeramente, me motiva y me da mucho gozo. Y también lo que tú decías de que a veces es tan importante que el Señor nos vaya refrescando y recordando quién nos llamó. Y eso mismo que tú dices, de que no nos llamó cualquiera. Como dice, a veces estamos esperando como un llamado más importante, pero nos llamó el Dios creador. Entonces, eso tenerlo presente de ese llamado tan grande que nos hizo el Señor. Eso más. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. No sé si volvemos donde la Georgette o pasamos de la Tali. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Estaba meditando respecto de la importancia de no perder de vista de que a pesar de que la iglesia tiene múltiples propósitos, por así decirlo, todos tienen de fondo una idea principal que es dar la gloria a Dios. ¿Y por qué veía yo que es demasiado importante no perder de vista eso? Porque si nos fijamos, por ejemplo, Carlos nos expuso respecto de una tentativa de 3 propósitos. Y uno de ellos, si los separamos, si no entendemos que en el fondo todo apunta a lo mismo, uno de ellos es dar la gloria a Dios. El otro tiene que ver con la edificación de la iglesia. Y el otro tiene que ver con la evangelización, con aquellos que no conocen de Dios. Entonces, tenemos uno que es para Dios y los otros 2 aparentemente son donde está el centro en el hombre, en la necesidad del ser humano. Entonces, si nosotros perdemos de vista esto, es muy fácil caer en lo que hoy en día caen muchas iglesias, y yo creo que ninguno de nosotros está libre de esto, que tiene que ver con el humanismo. Pensar que el propósito de la iglesia tiene que ver con el ser humano, con que el hombre sea perfeccionado, con que los que no conocen a Cristo reciban de él, y está bien, es parte del propósito de la iglesia, pero no son un fin en sí mismo, sino que tienen que ver con el que sea para la gloria de Dios. Entonces yo creo que el Señor nunca permita que perdamos de vista eso, porque si no, vamos a estar poniendo el centro donde no tenemos que ponerlo, que es en las necesidades humanas. Y a propósito de la pregunta que tú habías hecho, hubo algo que probablemente no se mencionó tal cual, pero yo creo que es súper importante, a ver, ¿cómo lo explico? Entender el propósito de Dios, porque si no, podemos crear expectativas que no son bíblicas. Esperar de la iglesia cosas que el Señor no espera. Y eso obviamente provoca desánimo, porque si yo espero, por decirte una ironía, que la iglesia sea el lugar donde yo sea para ser feliz, donde yo encuentre mi propia felicidad, obviamente van a pasar los años y no la voy a encontrar, porque ese no es el propósito de la iglesia, y voy a caer en desánimo. Y voy a pensar que la iglesia no sirve, que no es el lugar donde tengo que estar, que estoy mejor en el mundo. Entonces yo creo que son cosas tan sutiles, pero que en el fondo desvían el corazón, porque no está puesto donde tiene que siempre estar respecto de la iglesia y respecto de todo lo que somos, que es darle la gloria a nuestro Señor. Eso. Gracias, Georgette. Efectivamente, solo reforzar, cuando estaba preparando el tema, algunos hermanos que han escrito libros, qué sé yo, hacían ejercicios hipotéticos como el que plantea George. Decía, por ejemplo, si evangelizar fuera un fin en sí mismo y un fin último, en el fondo estaríamos como centrándonos en el hombre y haciendo una especie de proselitismo y llamando a gente para incorporarse a una lista. Pero así evangelizar y todas las otras cosas que yo les decía en un momento deben ser para la gloria del Señor. Gracias, Eli, gracias, Georgia. Tali, tu turno. Bueno, yo quería darle gracias al Señor también, primero por la parte que mencionabas, Carlos, de la aclaración de
de qué significa iglesia finalmente, que no tiene que ver con esta asamblea, sino que tiene que ver con los llamados afuera. Me dio mucha claridad esa explicación que tú haces, hermano, porque finalmente, si bien nosotros siempre decimos, no, si no somos una organización social, no somos, siempre se deja claro eso, pero esa explicación que tú diste la deja aún más clara de cuál es la naturaleza de la iglesia, y que no tiene que ver con esta organización de personas, sino que tiene que ver con de quién nos llamó, a dónde se nos fue sacado. Así que gracias al Señor por eso. Y lo otro que yo le doy gloria al Señor también, que tiene que ver con lo que tú decías, Carlos, que aun cuando ninguno de nosotros le demos la gloria al Señor, su gloria no va a cambiar. Él va a seguir siendo el único digno de toda la gloria. Y yo le doy gloria al Señor, siendo redundante, porque Él nos hace aparte, sin que Él nos necesite para que nosotros le demos la gloria, porque Él es glorioso. Él nos hace parte de esto, nos hace parte como hijos suyos, de poder darle la gloria. Y yo le doy gracias al Señor porque me siento indigna el saber que Él me hace parte de poder darle la gloria a Él. Y yo le doy gracias al Señor por hacerme parte y poder tener la oportunidad de darle la gloria cada día a nuestro Señor en todo lo que hacemos. O sea, el mundo no entiende esto, hermanos. Los que no son hijos no entienden lo que nosotros hoy, gracias al Señor, se nos da claridad y recibimos luz. Así que gracias al Señor por eso, por ser parte de este propósito. Eso. Gracias, Tali. Muchas gracias por tus palabras también. Estaríamos, yo creo que terminando este bloque, yo creo que nadie más quiere intervenir. Hermana Elita, voy a hacer una pequeña oración para agradecer al Señor por este momento. Señor, nuevamente te damos gracias porque tú escondiste estas cosas. Aleluya, dice tu palabra, de los sabios, de los entendidos, y nos las revelaste a nosotros, los pequeños, por gracia, por amor, y nos has hecho parte, por llamarlo de alguna manera, del proyecto más grande que existe, más glorioso, más perfecto, más sublime, tu iglesia que tú compraste con tu propia sangre, que está fundada de manera inalterable y eterna sobre ti, que la iglesia y tú, Señor, uno es, Padre. Queremos darte gracias por este momento. Queremos rogarte que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender el alcance, la profundidad, la grandeza de estos misterios. No para jactarnos ni envanecernos intelectualmente, sino para recibir vida y más vida y poder vivir cada día conforme a estas verdades y poder, como lo hemos dicho, glorificarte, honrarte, bendecirte cada momento, cada instante, en todo lugar, frente a cualquier circunstancia. Señor, cualquiera sea el escenario, que siempre en nosotros esté el anhelo real y ferviente de darte toda la gloria a ti. Perdónanos, Señor, cuando neciamente o por ignorancia hemos buscado otros objetivos, Señor, siendo que este es el máximo objetivo para el cual fuimos creados, dice tu palabra, rendirte la gloria. Hay otros objetivos a los cuales también debemos tributar, pero permite que lo hagamos con una correcta comprensión. Gracias, Señor, por cada intervención. Yo te agradezco y juntos te agradecemos porque cada intervención de cada hermano y hermana es de gran bendición y de edificación y para tu gloria. Déjanos pensando y meditando, que tu Espíritu hable y siga hablando a nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.